Las hemos denominado escenas discursivas porque el formato de la actividad no es el tradicional de la conferencia. En este caso, invitamos a un expositor principal y a un presentador que tendrán una función interactiva que esperamos promueva y facilite el diálogo luego con los presentes. Hoy tenemos, el tema de hoy es Juan Rafael Mora Porras, primer ensayista costarricense, y para ello hemos invitado a don Juan Durán Lucio. Don Juan es profesor de literatura, es profesor de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional, es profesor de castellano en de la Universidad de Chile y doctor en literatura romántica en Cornell University de los Estados Unidos. Don Juan es autor de numerosos ensayos e investigaciones sobre literatura fundacional costarricense. Como presentador tenemos a Manuel Picado. Manuel es filólogo y además es miembro del Consejo Asesor del Colegio de Costa Rica. Pues lo dejamos con don Manuel y don Juan. Buenas noches a todos y todas. Pues para mí es un privilegio acompañar a Juan Durán en esta mesa. Somos colegas de hace muchísimo tiempo y puedo dar fe, como dicen los abogados, de sus grandes méritos intelectuales. No es el primer libro que conozco de Juan, porque justamente hace un ratito comentábamos que la última vez que nos vimos fue en la discusión de uno de sus libros sobre historia y literatura, dedicado básicamente a Carpentier, si mal no me acuerdo, porque fue hace como 25 años. Yo estaba en la escuela todavía. Me da mucho gusto asistir también a esta presentación porque cuando me enteré de este libro a raíz de una discusión que hubo en Canal 13, me llamó mucho la atención que Juan se ocupara de Juan Rafael Mora en términos de escritura e incluso de escritura de algún modo literaria. ¿Por qué? Porque para nosotros tradicionalmente don Juan Rafael Mora es un personaje básicamente político y en cierta forma es un personaje del imaginario infantil. Todos nosotros nos criamos con la idea de don Juanito y los faroles y las marchas escolares, y a mí por lo menos me quedó muchísimo tiempo esa imagen de que era un señor como para los chiquitos, que era un señor como muy bueno, etcétera, etcétera. Posteriormente, gracias al contacto con algunos distinguidos historiadores, he ido descubriendo un personaje muy controversial, un personaje muy discutido, incluso en boca de un historiador muy respetable. Hace unas 3 semanas escuché algo así como que era un viejo choricero. Yo me quedé un poco preocupado porque primero que siempre todavía para mí era don Juanito, hace unas semanas, y que además terminar asociado con chorizo y trochas y en fin todos los temas que hoy sabemos. En fin, no sé Juan qué sesgo le irá a dar, pero el personaje por todo lado es un personaje interesante. Para mí personalmente estaba muy asociado como a la oratoria, porque en algún momento leí las proclamas, incluso al colegio donde yo fui, al Castella, las recitábamos en coro y qué sé yo, con ademanes muy bonitos. Son discursos muy hermosos, son discursos de gran orador en circunstancia histórica importante. Por otro lado, el hecho de convocar el ensayo junto a don Juan Rafael Mora, personalmente me lo hace muy atractivo en la medida en que el ensayo es un género que yo habré practicado y todavía a veces a deshoras hago algo en ese sentido. Me da mucho gusto, repito, presentar este libro y vamos a escuchar ahora las palabras del autor, con la esperanza de que se suscite aquí una buena polémica y que haya partidarios de don Juanito y adversarios de don Juanito, etcétera, etcétera. Finalmente, pues el viejo sigue vivo si estamos nosotros aquí en esta estación tan antigua.
Así que les cedo la palabra con mucho gusto a Juan Durán. Muchas gracias, Manuel, muy amable. Sí, en efecto, Manuel fue nuestro colega en la Universidad Nacional y por bastante tiempo participó en esa actividad hace, claro, ya muchos años de haber estado en la escuela, como él dijo, sin duda. Y fue para nosotros una pérdida que se viniera para San Pedro de Montes de Oca, donde él ya tenía una jornada de tiempo más considerable, ¿no?, que en la UNA. Pero de todas maneras no hay más que mirarlo para darse cuenta que es un pensionado juvenil de los muchos que hay en el país. Bien, voy a comenzar señalando que, como ha dicho Manuel, en efecto, Juan Rafael Mora es un personaje de la historia y se le ha excluido de la posibilidad de situarlo en la cultura, más allá de la historia de la cultura nacional. A mí me pareció, sin embargo, que se le puede y creo que se le debe considerar como un pensador, un ensayista y un escritor de mérito suficiente como para estar entre los grandes pensadores y ensayistas del siglo XIX. Pero me voy a referir luego a eso. Voy a comenzar el diálogo de esta noche con una introducción sobre historia y literatura, porque el tema que nos concierne en la perspectiva general de Mora como escritor tiene que ver con historia y literatura. Este es un problema muy antiguo que comienza con la Ilíada y la Odisea en el siglo IX antes de Cristo, y si no, tal vez antes, porque los grandes helenistas consideran que Homero y sus dos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea, son la culminación de una tradición ya antigua para el siglo IX, que alcanza su cumbre en ese siglo, octavo, noveno, como discuten los helenistas, en que se producen esos poemas. Esos poemas nacen por la guerra de Troya, y en ambos el gran tema es la guerra de Troya. En el primero, la Ilíada, es el conflicto de aquellos que que sitian Troya y luego pretenden tomarla y finalmente la toman y la destruyen. Es una guerra que históricamente ha sido situada en una etapa inicial del pueblo griego, pero me interesa repetir ese hecho. La Ilíada nace como un canto de guerra. La Odisea es el retorno de ese gran guerrero a su casa después de vagar 10 años en la guerra y en el retorno a su casa, pero es también el asunto de un combatiente que vuelve a su casa, que vuelve a su lugar, cuyas experiencias han sido modificadas, cuya visión del mundo ha sido modificada por la guerra. Esta tradición de la poesía como auxiliar de la historia, porque Homero canta la guerra con más detalle que lo hace, o con tanto detalle como lo hace Herodoto en la cultura helénica, haciendo cumplir a la poesía una función de auxiliar de la historia, es un papel es una función que se prolonga por mucho luego en la cultura occidental y que va ligada a la composición, a la elaboración misma de los poemas. Pasa a Roma y luego Virgilio en Roma recrea la fundación de Roma y la guerra de la fundación de Roma en ese gran poema La Eneida, que es otra vez una reelaboración de hechos históricos por medio de la poesía. Esa tradición ya de Grecia a Roma, de Roma pasa a la Europa latina y, claro, vienen los grandes poemas de gesta, ¿no? Los franceses tienen su Chanson de Roland y luego, más conocida para nosotros, el poema del mío Cid Campeador. Más o menos en el año 1000 después de Cristo, primeras manifestaciones de la literatura en lengua española, el poema del mío Cid canta un guerrero y canta las guerras de reconquista, una etapa de la guerra de reconquista por los españoles frente a los árabes, ¿no?
y a los moros, como dicen ellos. Es la lucha por reconquistar Granada y luego la ocupación de Granada por las fuerzas del Cid y las consecuencias que tiene esto. La historia es apenas una mención, hace apenas una mención de esos hechos. Esos hechos han quedado para la posteridad gracias al poema del Cid, y la poesía dio allí una estupenda, una extraordinaria muestra de lo que el poeta puede hacer por recapturar, por revitalizar y por dar vida a la historia. En nuestra cultura latinoamericana no podía ser de otra manera. Somos herederos de esa tradición y me interesa subrayar esto porque veo a Costa Rica, como veo a la Argentina, como veo a México, a Chile, como descendientes de la cultura greco-romana, de la gran cultura clásica. En Hispanoamérica, cuando viene la Guerra de la Independencia, luego de esos casi 400 años de siesta colonial, de prolongado sueño colonial, viene esta cruenta guerra que inicia Bolívar en Caracas, que inicia Hidalgo y Morelos en México, que inicia José de San Martín en Argentina, Bernardo O'Higgins en Chile, en fin, esta violenta guerra, 15 años de cruentas luchas. Otra vez encontramos a la poesía sirviendo los propósitos de auxiliar de la historia. Y curiosamente los primeros que escriben sobre esta guerra son poetas, no historiadores. Como que el historiador necesitara una perspectiva temporal más amplia y posterior a los hechos. El poeta escribe en ese momento mismo. Apenas terminadas las batallas de Junín y Ayacucho, el ecuatoriano José Joaquín de Olmedo escribe una larga oda a Simón Bolívar, a la lavatoria de Simón Bolívar. Y antes, ya en el Perú, apenas San Martín llega allí y comienza a ordenar un nuevo ejército que ya había sido exitoso en Chile. Juan Cruz Varela, un gran escritor y periodista argentino, no cesa de escribir en alabanza a San Martín. En fin, son muchos los poemas. Sobresale desde luego un extenso poema de Andrés Bello titulado Alocución a la poesía, en el cual Bello le pide a la poesía que venga a América a retomar esa labor urgente que conserve y preserve los nombres de aquellos que están muriendo en el campo de batalla, porque la historia los olvidará y eso no puede ser un acto ni de justicia ni de valor para estas jóvenes repúblicas que nacen gracias a esta cruenta guerra a la democracia del mundo. Este proceso va a repetirse en Costa Rica. Podrá ser que me corrijan en algún momento, pero las primeras manifestaciones poéticas del país se dan por la guerra de 1856-57 contra los filibusteros. He repasado esos archivos y son pocas las composiciones, escasas las composiciones antes de esa fecha. En 1857, fíjense ustedes, aún no rendido Walker, un señor guatemalteco, pero avecindado aquí, casado aquí con costarricense, con hijos costarricenses, don Tadeo Nadeo Gómez, se da a la tarea de levantar una antología, de compilar una antología en homenaje a los caídos en las guerras contra los filibusteros, en honor, en loa a Juan Rafael Mora, a su hermano José Joaquín, vencedor de Santa Rosa, al general Cañas. En fin, se canta con admiración y calidad a la gesta costarricense en el enfrentamiento con los filibusteros, y se pide a la poesía, en el breve prólogo de ese libro, que contribuya a fijar esa memoria que el pueblo costarricense mañana tendrá que venerar. Tadeo Nadeo Gómez. Me parece a mí que la poesía cumple allí su función, pero también aparece este librito de Tadeo Nadeo Gómez, se llama la antología El Clarín Patriótico.
Se conserva, por dicha, un solo ejemplar. Es un pequeño folleto de 23 páginas y unos 16 poemas. Se conserva un ejemplar en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Aquí aparece también la manifestación del ensayo. Tengo que hacer una aclaración. Hay varios escritos de Braulio Carrillo que me parecen a mí que rozan el género del ensayo, que están próximos al género del ensayo. En mi admiración por Juan Mora Porras le quiero dar a él toda la paternidad del género en Costa Rica. Pero cuando me preguntan mis estudiantes por este problema, yo les digo, mire, Braulio Carrillo es el arquitecto, pero Juan Rafael Mora es el maestro de obras, ¿no? El que realmente puso ese trabajo que había que poner. No quiero decir nada contra los arquitectos, pero son dos funciones distintas. Aparece la figura de Juan Rafael Mora y ese tomito que ustedes tienen en sus manos es una compilación de 17 escritos de Juan Rafael Mora. No todos son ensayos, allí están las proclamas que, como dice Manuel, que estudió en un buen momento, porque aprendían de memoria las proclamas, y me parece a mí que sería un deber hoy en día de todo costarricense saberse de memoria, por lo menos la segunda proclama. No recuerdo qué número lleva en el texto ahí, pero es esa que dice, costarricenses a las armas, ha llegado el momento que os anuncié, etc. Y no sé en qué página está, pero está ahí. ¿Qué número es? ¿Qué texto es? ¿Perdón? 41, gracias. Es un texto que me parece... Aquí hay un ejemplar para cada uno de ustedes, por favor. Ah, ya. Ya. Aquí está. Sí. Es la manía del profesor de que... Claro, después viene un quiz. Sí. Bueno, Juan Rafael Mora. Aquí debo hacer un paréntesis para referirme a otro tema. ¿Cómo llegué yo a Juan Rafael Mora? En el año 2007 recibí una amable petición de Armando Vargas Araya para que leyera un manuscrito que él portaba en ese momento y que necesitaba que lo leyera una persona imparcial, como él me dijo. Con sorpresa yo accedí a leer ese voluminoso manuscrito y me sentí un poco halagado pero cohibido por esa petición. Pero luego que lo empecé a leer, ya no lo pude dejar de leer y me resultó una experiencia absolutamente imborrable. Desde entonces, ¿qué ocurría con el libro de Armando Vargas Araya? Que construye, diseña un Juan Rafael Mora completamente diferente de la figura relativamente superficial y pasajera que figuraban los libros de historia nacionales, ¿no? Incluido el libro de don Rafael Obregón Loría, La campaña nacional. Armando Vargas dedicó 17 años de su vida a estudiar ese tema. Consultó fuentes que nunca habían sido consultadas allá en el Archivo Británico, en la Biblioteca Nacional de París, en la Biblioteca Pública de Nueva York, en la Biblioteca Pública de Buenos Aires, y allí había documentos sobre Mora, sobre la Guerra del 57, en el Palacio de Itamaraty, en Brasil, allí había información sobre esa guerra. Crea este estudio que él titula El lado oculto del presidente Mora, porque eran datos, eran informaciones que no se conocían en el país. Yo cuando terminé de leer ese libro me sentí avergonzado de mí mismo. Dije, yo he quedado por casi 30 y tantos años clases de cultura y literatura latinoamericana y no sé nada de Juan Rafael Mora. Sé algo de Benito Juárez, sé algo de Simón Bolívar, sé algo de Domingo Faustino Sarmiento, pero no sé nada de Juan Rafael Mora. ¿Cómo es que yo no sabía nada
de Juan Rafael Mora, después de haber pretendido ser un profesor relativamente digno de estas materias por tantos años. Y me fui ingenuamente a la librería Universal y Lehmann ahí en el centro a buscar las obras de Juan Rafael Mora. Les debo decir que en una de ellas la vendedora ni siquiera conocía el nombre de Juan Rafael Mora. Y fui a las otras librerías del país, no encontré nada. Fui a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas universitarias. En Heredia había una compilación que se hizo en 1956 por don Carlos Meléndez para festejar el aniversario, el primer centenario de la campaña nacional. Y en la Universidad de Costa Rica había esa compilación más una que se hizo en 1914, otra para celebrar el primer centenario del nacimiento de Juan Rafael Mora Porras. Entonces me fui a la Biblioteca Nacional aquí y por las tardes venía y fui copiando los escritos que me parecieron más interesantes, más conmovedores. A poco de copiarlos, el resultado es ese tomito que ustedes tienen en sus manos. A poco de copiarlo, descubrí que primero, Mora no había sido inferior a Sarmiento, ni a Bolívar, ni a Juárez, ni a estos grandes latinoamericanos del siglo XIX. Sin embargo, no lo consideraba yo un escritor, como tampoco fue un escritor Simón Bolívar. Pero no hay antología del ensayo hispanoamericano donde no haya un texto de Bolívar, en particular su discurso de Angostura, o la carta a un caballero de Jamaica. En fin, hay textos de Bolívar que son irrenunciables en cualquier antología del ensayo hispanoamericano. Igual de Sarmiento, igual puede decirse de Benito Juárez, en fin. Había ahí un caso de olvido y de posposición, ocultamiento de Mora y su obra. Después, claro, ya fui configurando las razones por las cuales Juan Rafael Mora fue siendo pospuesto del escenario nacional. Y la función de don José María Castro Madriz, que fue su rival permanente. Chocaron en 1849, apenas Mora fue electo para la vicepresidencia. En ese tiempo se elegía al vicepresidente aparte del presidente. Los electores votaban por dos personas. Y estas dos personalidades fuertes y contradictorias no se llevaron bien. Castro Madriz renuncia a la presidencia, pero no ceja en demeritar lo que luego por 10 años hizo Mora como gobernante. Tuvo una larga vida don José María Castro Madriz y murió en los años 80, en los cuales no desperdició ocasión de quitarle lustre a la obra de Mora. Se ha dicho mucho que el grupo que acompañó a los Montealegre luego del golpe militar de 1859 y del asesinato de 1860 contribuyó también, consciente y voluntariamente, a opacar esta figura, a tapar los logros de esta figura y de su familia. Hay una tesis aún más vehemente y tal vez más insolente. Ustedes me perdonarán que la explique, no es mía, pero está ya en un precioso libro, muy detallado en un precioso libro de Dionisio Cabal que se llama Vuelo a la Libertad, ¿no? La creación de Juan Santamaría como una figura que se crea para resaltar la imagen de un héroe otro, capaz de opacar a Juan Rafael Mora o al general Cañas o a su hermano, ¿no? Y hay un acto de Estado, una función de Estado muy consciente para crear esta figura, y no la figura de Juan Rafael Mora como figura primordial de ese enfrentamiento que Armando Vargas Araya llama con razón la verdadera independencia de Costa Rica, la guerra contra los filibusteros. Los escritos de Mora, a medida que los leía, me fueron confirmando que eran en efecto una
creación conceptual muy coherente y muy elegante al mismo tiempo, lo que me hacía pensar en una condición de un ensayista acabado. Ustedes me dirán, Juan Mora Porras, esta frase que voy a decir la he leído. Juan Mora Porras no era, y ahora cito la frase, no era un pulpero ágrafo, o sea, un pulpero incapaz de escribir, como dijo alguien. No, Juan Mora Porras, dice doña Clotilde Obregón, era un hombre sin instrucción formal. Su padre murió siendo él un veinteañero y tuvo que hacerse cargo del negocio familiar y concentrar todo su esfuerzo en el comercio, que lo hizo pronto el hombre más rico de Costa Rica. Entonces, él concentra su esfuerzo en el comercio, pero viaja intensamente en este comercio que ya, claro, integraba a Costa Rica a la red del comercio mundial gracias al café, y él fue en su momento un gran cafetalero. Ha conocido Nueva York antes de 1849, cuando entra en la función pública. Ha conocido Jamaica, ha viajado a Europa y, para mi sorpresa, ha estado por lo menos 5 veces en Chile. 5 veces en Chile. Claro, no había canal de Panamá entonces. Y el café era muy difícil bajarlo aquí por el Sarapiquí y el San Juan, muy extremadamente. Era más fácil llevarlo a Valparaíso desde Caldera y Punta Arenas y venderlo en Valparaíso, donde había un intenso corretaje de bienes agrícolas de todo el Pacífico, y allí lo compraban los ingleses y salía para la Inglaterra. Costa Rica en 1842 exportó 6.000 quintales de café. Un quintal es un saco de 50 kilos. 6.000 quintales. El 49 exportó 90.000 quintales. Pasó de 6.000 en una década a 90.000 quintales. Los grandes exportadores costarricenses ganaron mucho dinero, pero invirtieron mucho dinero en esa guerra, que aparece como un impedimento al plan de Juan Rafael Mora. Y aquí quiero decir ya algo más de Juan Rafael Mora, escritor. El primer texto de Mora que encontré, gracias a la bibliografía de don Armando Vargas Araya, es una carta que Juan Rafael Mora, de 29 años de edad, manda al editor del Mentor Costarricense. Es el texto número 1 ahí. Manda al editor del Mentor Costarricense, apenas llega de un viaje a Jamaica. Y este joven ha observado en Jamaica que en Jamaica existen ya, claro, el sistema judicial inglés, existen los tribunales de alzada. Es decir, si uno es negado en un derecho por el tribunal al cual presentó la demanda y no está conforme con el veredicto de ese primer tribunal, puede presentarlo a otro más elevado, más alto. Juan Rafael Mora viene fascinado con esta idea y le escribe a los editores del Mentor Costarricense solicitándoles y invitando a la comunidad nacional a pensar en la necesidad de integrar tribunales de segunda instancia en el país. Es una carta razonada donde, además de esa preocupación, que el ensayo, ustedes podrían decir, el ensayo no es un artículo, y ese es un artículo, es una carta al editor. ¿En qué trasciende la condición de carta? ¿En qué trasciende la condición de artículo? En que hay ya una preocupación por el futuro del país. Él dice, de aquí, de estas formas, de estas prácticas sociales, va a depender el porvenir de la República. Tiene esa misma preocupación por el porvenir de la patria que tenía Bolívar, o Sarmiento, o Andrés Bello, que con la excepción de Bello o Juárez, no eran escritores, pero tuvieron que escribir para diseñar el programa de una república que tenían en su mente y en su corazón. Tenían una preocupación por hacer del país una construcción republicana sólida y respetable ante el resto de las naciones del mundo. En todos los textos de Mora que ustedes encuentran en esa breve antología hay un ideario que es casi propio de los grandes ensayistas, ¿no? Hay repetición de ciertas ideas, incluso
de ciertos giros de lenguaje que él prefiere y que él privilegia como un vehículo de expresión. ¿Qué ideas nos interesan de Mora? A mí me interesan las ideas que lo hacen coincidir con Bolívar, con Sarmiento y con Andrés Bello. En primer lugar, la idea de porvenir. Está preocupado porque no se frustre el porvenir de esta república. Anuncia los medios que pueden frustrar, que pueden abortar con la república. Las guerras intestinas, las guerras civiles, el irrespeto al orden y a las leyes, la falta de educación. Son tres grandes pilares de su preocupación como gobernante. El respeto al orden, consistente en esos temas, en esos ensayos. Son muchas las veces en que él llama al orden civil. Y hay un pasaje muy conmovedor que debe estar aquí cuando él termina su mensaje, el último mensaje presidencial de su administración, donde el mensaje debe ser el texto número 14 aquí, no, es el texto número 15, en el cual, en la página 118, en el cual él dice, al final de la página 118, así mi programa se reducirá, 1, a sostener el respeto debido al gobierno y las leyes de la República sin mengua del honor nacional. Es una síntesis que él hace a los parlamentarios que le están escuchando. Y dice, 2, a sostener, como es sostenido en el periodo de mi anterior administración, el orden público, sin temor ni consideraciones de ninguna especie. El orden público. Esta constante de su hacer no recuerdo si aquí habla también de la educación. Sí, en el punto 4, 2 líneas más abajo. A proteger la educación, el comercio, la agricultura y las artes. Es curioso que cuando se pregunta aquí cuál fue el primer instituto de enseñanza laica para damas, se dice el Liceo Señorita, fundado en 1888. Pues bien, en 1849 el señor Castro Madrid expide un formidable decreto en beneficio de la educación pública, pero muy señero, muy moderno, pero un mes después deja el gobierno. Juan Rafael Mora toma ese decreto y lo transforma en una práctica generalizada de su gobierno. Se crean 4 colegios laicos para señoritas en 1851, en San José, en Alajuela, en Heredia y en Cartago. Duraron 3 años porque la iglesia, claro, naturalmente se opuso a eso. Pero hubo una educación laica en ese intento. Hubo una ley de educación obligatoria. Una ley de educación obligatoria. Si los padres tenían la obligación de mandar a los niños y la policía, la Guardia Civil buscaba que en los campos no estuvieran niños trabajando para obligar a los padres, los multaban y le obligaban a mandar al niño a la escuela. Ese es Juan Rafael Mora. El Teatro Mora, en 1850, otra de sus contribuciones a la cultura nacional. Primer teatro nacional creado por Juan Rafael Mora. En 1850 convierte la casa, se había convertido la Casa de Estudios de Santo Tomás el año 43 de Casa de Estudios en una universidad. En 1850, Juan Rafael Mora transforma eso, implementa, para no quitarle todos los méritos a los gobernantes, a Castro, el pobre Castro Madrid. El segundo texto de 1850, él crea el texto número 2, es el discurso precioso, hermoso discurso, que se pronuncia en la instalación de las facultades de medicina y ciencias legales,
crea la Facultad de Medicina y Ciencias Legales en 1850 y la dota de recursos. Es un breve texto señero donde defiende la libertad de enseñanza. Es un país muy joven, Costa Rica. Pensemos que la imprenta había llegado recién en 1830. Y no por nada el primer libro que se publica en Costa Rica es un texto dedicado a la enseñanza. 20 años después, la Universidad de Santo Tomás se empieza a constituir en una libre y respetable institución del saber profesional y práctico de Costa Rica. Bien, voy a terminar con una idea que tiene que ver con Juan Rafael Mora, el desconocido. Hay, como les dije yo a ustedes, 4 viajes a Valparaíso. Desgraciadamente, doña Clotilde Obregón me ha dicho deben ser más, pero es difícil saber esa información porque Valparaíso sufrió un feroz incendio en 1850 y desgraciadamente se quemaron los registros de pasajeros, de viajeros y de entrada y salida de pasajeros del país. Pero hay otros registros que estamos en proceso de investigar. Este Juan Rafael Mora desconocido. Tantos viajes a Chile, el Chile de los años 40, el Valparaíso de los años 40. El año 45 Juan Rafael Mora fue 2 veces a Chile. El año 45 se publicó en Valparaíso el Facundo de Sarmiento. Yo veo muchas afinidades entre algunos de estos discursos y el Facundo de Sarmiento. No deja de llamar a los filibusteros, Juan Rafael Mora, gavilla de desalmados o bandada de bárbaros, bandas de bárbaros incivilizados. ¿Ah? Gavilla de advenedizos. Claro, es una horda bárbara que ha venido a interrumpir su programa de una república civilizada y educada. Su fe en la educación es la misma de Sarmiento y de Bello. Su confianza en el orden, en fin, es la misma que tuvo en la laicidad de la sociedad que tuvo Benito Juárez en México. En Chile gobernaba un gobernante práctico que cuando era prudente estar de parte de los conservadores lo estaba, que cuando era prudente estar de parte de los liberales no discutía mucho, pero tomaba las medidas que proponían los liberales. Es Manuel Montt, el forjador del Chile moderno. En 1845, repito, Mora fue 2 veces a Chile. En su segundo viaje, esta es una carta que tuvo la gentileza de proporcionarme don Raúl Aguilar Piedra, el presidente del Senado costarricense visita a Mora en vísperas de su viaje con una carta en que le pide para Costa Rica instrumentos para la banda musical, libros para la educación primaria, maestros para la educación primaria y textos que pudieran servir a la educación del pueblo costarricense. Juan Mora se lleva ese encargo de su Senado. Tiene que haber tenido contacto para cumplir esos encargos con Domingo Faustino Sarmiento, que era el rector de la escuela normal, de la primera escuela normal chilena. Tiene que haber tenido contacto con Andrés Bello, que ya era el rector de la Universidad de Chile. Tiene que haber visitado, si no el presidente Manuel Montt, a altos dignatarios del gobierno. El presidente Manuel Montt, intrigado por esta guerra que tenía lugar en Nicaragua y Costa Rica, envía el primer embajador de Chile a Costa Rica, don Francisco Solano Taburuaga. Y este embajador le escribe a Montt y le dice, he conocido, en su diario, he conocido hoy día al presidente Mora. Es un hombre de clara inteligencia, de amplia cultura y de versado conocimiento sobre nuestro país. Es más, le dice, ha estado varias veces en nuestro país. La impresión que causaba Mora era la de un hombre educado, culto, distinguido, de clara y poderosa inteligencia. ¿Cómo no iba a escribir este hombre?
¿Cómo no iba a ser capaz de construir estos magníficos textos que hoy día ustedes podrán leer aquí? Todos, casi todos victoriosos, pero todos positivos y optimistas. El último texto, y con esto termino, es la carta que él le escribe a su señor esposo 3 horas antes de morir, sabiendo ya que iba a ser fusilado. Le permiten el uso de un papel, un par de hojas de papel y tinta y una pluma para que escriba a su señor. Es el último texto que está en esa antología. Este es el Mora que ahora, yo creo, gracias a la obra de Armando Vargas Araya, empieza a ser recuperado, ¿no? En 1 año y medio, en 1 año más, se cumple el bicentenario de su nacimiento. Nació en febrero de 1814 en San José y esperemos que el bicentenario sea ocasión de una nueva consideración de este héroe nacional. Su ocultamiento alcanzó también a su familia. Fíjense ustedes que todavía los estudiantes suelen decir, no los de la Universidad Nacional, suelen decir que la primera novela costarricense es El Moto, de Joaquín García Monge, aparecida en 1900. La primera novela costarricense es Misterio, de Manuel Argüello Mora, aparecida en 1888, 12 años antes del Moto. ¿Por qué no se enseña ni se dice esto? Porque nunca se dijo ni se enseñó. Argüello Mora es sobrino de don Juan Rafael Mora y en verdad su hijo putativo, porque quedó huérfano muy niño y lo criaron don Rafael, la familia Mora Aguilar, don Juan Rafael y su esposa Inés Aguilar. Bien, no sé si tienen... perdón, cedo la palabra a mi querido y siempre paciente interlocutor Manuel Picado. Nada más quería introducir el diálogo señalando que yo creo que todos tendrán la misma impresión de que ha sido un estudio lleno de sorpresas históricas y me imagino que habrá muchas más. Me guardé varias aquí. Entonces voy a hacer circular la palabra para que sigamos conversando sobre este tema. Como decía al principio, es un personaje muy polémico. Pareciera que Juan ya ha tomado cierto partido en el retrato de don Juan Rafael Mora, pero a lo mejor hay alguien que tenga otro retrato. Así que a conversar los que tengan gusto de hacerlo. Entonces sus adversarios le acusaron de ansia de poder, de una especie de insaciable voluntad de poder. Tiene que haber sido un hombre muy autoritario y una persona muy en sus cabales para mandar. Su éxito en los negocios, dice don Armando, es también reflejo de una personalidad muy organizada que no debe haber aceptado mucho compromiso y eso lo hizo autoritario. Hay otro factor, se le acusó de un negocio que él desgraciadamente no dio a la luz pública con la celeridad que el caso merecía. Es la presencia del famoso timador William Webster en Costa Rica. William Webster, un aventurero austríaco que vivía en Estados Unidos, llegó a Costa Rica el año 56, haciéndose pasar por emisario de Vanderbilt. Porque toda esta guerra tiene que ver con el surgimiento del oro en California, en Sacramento, California, y el tránsito gigantesco de pasajeros norteamericanos que venían de la costa este hacia la costa oeste, hacia California, pasando por el río San Juan, el lago Nicaragua, y bajando ahí hasta San Juan del Sur para tomar el otro barco a California. Este filón de oro se descubre en el año 48. Todo el año 49 fue de un tráfico intenso. Todo el año 50 aún más intenso. Miles de pasajeros pasaron por allí. La gente encargada del gobierno de Costa Rica en ese momento, visionarios como Juan Rafael Mora, dijeron: esto nos va a traer consecuencias, esto es ya un peligro.
quién sabe en qué puede terminar, en qué puede continuar. Y comienzan a apertrecharse de armas, a comprar armas de Inglaterra y de Valparaíso. Y empieza, cada uno de estos viajes tiene que haber traído también un poco de armas, porque las armas por las cuales se troca la tosca herramienta son fusiles ingleses de última generación. Eso costó mucho dinero, y dinero que aportaron particular. El caso Webster es que este Webster vino y ofreció $1 millón a Costa Rica, al gobierno, a cambio de favorecer los intereses de Vanderbilt, que ya estaban siendo amenazados por otras compañías de tránsito. No lo hizo público Mora y ese fue un defecto grave, lo conocieron sus allegados. Pero este timador, que alguien me dijo debe ser el primer timador que viene a echarle el cuentazo a los ticos, puso una mancha en el gobierno de Mora. Después se dio a conocer malamente y con poca claridad el asunto Webster. Yo dudo que Mora haya tomado parte de un dinero que en verdad no llegó nunca a Costa Rica. Más bien, Mora se fue empobrecido del gobierno, habiendo sido un hombre de una fortuna tan grande. Cometió otro error que ahora han cometido los diputados reiteradas veces, pero antes había otro sentido moral. Se subió el sueldo en un 300% en la segunda administración. Y eso fue, claro, otra vez motivo de censura y culpa. ¿Por qué se subió el sueldo? Mire, cuando uno estudia la condición de las repúblicas hispanoamericanas en el siglo XIX, constata que muchas veces el erario público no alcanzaba ni para la mitad de los gastos públicos. Y yo sospecho, no he llegado a una conclusión que me permita afirmar lo que voy a decir, que muchas veces los sueldos de los maestros y maestras fueron pagados con dinero de Juan Rafael Mora Porras. El teatro lo construyó, eso ya está más probado, el teatro lo construyó con dinero propio. Que lo entregó en concesión, que no lo entregó en concesión, ahí hay una duda que no lo enriqueció, porque en la carta última ustedes van a leer como él pide, por favor, que alguien interceda para que Vicente Aguilar le pague por fin, el otro gran rico del país, le pague por fin los 200,000 pesos que le debe, porque su familia está en la ruina, exiliada en El Salvador, sin los medios ni siquiera para volver a Costa Rica. Su viuda, con 4 hijos esperando 5 hijos esperando una niña. Entonces, no hay una fortuna escondida, no hay un chorizo. A mí la palabra chorizo me parece inadmisible para una persona como Juan Rafael Mora. Sí, ni sus hijos gozaron de fortuna, ni su viuda gozó de fortuna, ni sus descendientes. Entonces es cuestionable que haya habido dinero mal habidos en grandes condiciones, pero esas manchas sí él las cometió. José León Sánchez es un santamariista acérrimo y no acepta compartir la gloria que justamente tiene Juan Santamaría. Juan Santamaría hoy en día es más discutida como figura histórica. No quiero llegar al extremo que han llegado algunos opositores a su nombre diciendo que no hay tal persona. Hay tal persona. El padre Calvo, que hizo un recuento inmediato de los caídos en la batalla, da su nombre como uno de los caídos allí, y no hay duda que pereció en eso y muy probablemente como causa de su temerario acto de ir a quemar ese mesón, que está fuertemente protegido por tiradores y francotiradores de las dos orillas. Me parece, no hay duda que murió al intentar eso. El otro asunto relativo a quién le escribió a Mora. Por mucho tiempo se ha dicho que los textos de Juan Rafael Mora no son de Juan Rafael Mora, los escribió alguien más.
¿Cuál prueba me han dado? Uno, que los manuscritos que se conservan en el Archivo Nacional son de distintas letras. Débil argumento, porque cuando uno ve las cartas de Napoleón, son todas de distintas letras, porque dictaba las cartas a sus secretarios. Y Napoleón, que tenía esta extraordinaria inteligencia, esta extraordinaria memoria, ya conocía la anécdota que dictaba 8 cartas consecutivamente. 4 secretarios aquí de pie, no le gustaba que se sentaran. 4 secretarios aquí, como él era chiquitito, iba dictando las cartas y seguía dictando como una simultánea de ajedrez. No tenía que preguntar dónde quedé, no, seguía dictando. Entonces dictaba 8 cartas con 8 letras distintas. Eso ha ocurrido con Juan Rafael Mora, debe haber dictado. También escribió, porque he tenido en mis manos, por gentileza de la familia de la señora Pinto Echeverría, he tenido en mis manos un par de cartas de don Juan Rafael Mora. Su caligrafía es difícil, pero distinguible. Que le escribió Marie. Mire, ¿quién es Adolphe Marie? Adolphe Marie debería decir, ¿quién es Adolphe Marie? Es un periodista, es un profesor de francés que ha llegado a Costa Rica en 1849. Un hombre viene del Ecuador con el séquito del general Flores, que ha salido huyendo del Ecuador. Porque se le acusa de la muerte de Sucre, nada menos. Adolphe Marie es un profesor, habla bien el castellano, o relativamente bien, y llega a Costa Rica como hombre culto, como hombre amigo y secretario del general Flores. Conoce pronto a don Juan Rafael Mora, que era un hombre muy hospitalario y muy abierto, muy llano, como un buen caballero costarricense hasta ahora, y lo recibe, le da acogida, le da un cargo público, y le ayuda económicamente a que funde la revista Ecos del Irazú, una muy buena revista literaria. Afortunadamente hay una copia completa de la revista en microfilm. De alguna biblioteca del extranjero llegó. Salió el año 53-54. Una hermosa revista literaria cultural. Esa revista la tiene que haber financiado Juan Rafael Mora Porras, en su preocupación por la cultura nacional. Pero tuve la dicha de conseguir una copia oleográfica exacta de 8 cartas de Marie enviadas desde París a don Joaquín Bernardo Calvo y Rosales, ministro de Relaciones de Mora, a don Francisco Oriamuno, vicepresidente Mora, y al presidente Mora Porras. Oiga, llena de galicismos. Por ejemplo, uno muy notorio, que todavía cometen los jóvenes estudiantes de castellano que vienen por aquí de países de habla inglesa. Dice, yo quito Costa Rica el próximo mes. De quité, me voy, salgo de Costa Rica. Oiga, ningún hispano hablante o ninguna persona que hable bien el español diría, yo quito San José la próxima semana. No, es un galicismo muy primario, muy todavía de un inexperto. Hay otros galicismos, pero me llamó la atención que casi siempre utiliza quité en vez de dejar o partir o salir. Otro galicismo en el que incurre a menudo, termina algunas de sus cartas más personales con un amitié. ¿Quién va a decir en castellano amistades al final de una carta? No creo que nadie ponga eso, menos en el siglo XIX. Amitié, eso es muy francés, muy coloquial francés, no funciona. Ahora, el otro que sí es más peligroso es Emilio Segura. ¿Quién es Emilio Segura? Es un periodista que llega, se hizo periodista aquí, es un actor que viene al Teatro Mora con una primera compañía española que representa allí una obra en el teatro Mora, y se hace amigo de Juan Rafael Mora de nuevo y cobra una gran adhesión por don Juan Rafael Mora,
porque Monseñor Llorente y Lafuente había expulsado a su esposa, a su hermana y a su madre del templo de la catedral cuando vio que dos de estos saltimbanquis, dice, ¿no? Estos dos actores estaban en misa, estas dos actrices estaban en misa. Monseñor Llorente paró la misa y las hizo salir. Esto lo cuenta Álvaro Quesada Soto. Está el documento, las hace salir del templo. Esto enfurece a Emilio Segura, que fue después un implacable enemigo, por supuesto, de Monseñor Llorente y Lafuente, ¿no? Y un defensor de Mora. Escribió Emilio Segura los textos de Mora. Ahí no podría decir yo que era afrancesado o españolizado. Puede ser que retocara algún texto. ¿Por qué no los escribió, creo yo? Porque la dosis de patriotismo, de fe en la República, de convicción republicana, de amor por su patria que hay en estos textos, no la pudo haber puesto nadie sino él. Del único que yo sospecharía con razones de don Joaquín Bernardo Calvo y Rosales, que fue su ministro y amigo y compañero hasta el final de su vida. Pero este hombre culto que ha viajado, que ha conocido yo sospecho, a Sarmiento, que ha conocido a Bello en Chile, que ha conocido a Gregorio Beche, de esto me consta, el cónsul de la Argentina en Chile, porque dos hijos de don Gregorio Beche vinieron invitados por Mora a cultivar el café a Costa Rica y fundaron aquí dos distinguidas familias. Todavía son distinguidas familias. Entonces, este hombre que visita a Manuela Sáenz en Perú, en Paita, a la viuda de Simón Bolívar, este hombre no era un pulpero ágrafo, era un caballero de una elevadísima cultura y que por lo tanto, si pensaba bien, si se expresaba bien, era capaz de escribir bien. Fíjense ustedes que hay, por dicha, el recuento de una viejecita, ya mayor cuando la entrevistan en 1920, con muchos años, si recordaba algo de esa guerra. Dice, sí, me acuerdo perfectamente el día que mis dos hermanos escucharon en la catedral la proclama del presidente Mora. Dice, fue dicha, con un entusiasmo, con un fervor, con una pasión, que mis dos hermanos llegaron a casa y le dijeron a mi mamá que se iban a reclutar inmediatamente el día siguiente. Entonces, ese orador, esa persona, no me parece a mí que... Además hay una cosa, se lo dije a don Beto Cañas, que no gustó de la idea, pero la respetó. Juan Rafael Mora puso su firma en todo lo que escribió y no puso su firma en lo que no escribió. En documentos de la época que pudo uno sospechar que él escribiera. Todos estos están firmados por él y firmados para la función pública. Están en el periódico, salían en el periódico al día siguiente. Sí, Dorelia. Con Armando Vargas Araya estamos preparando una compilación de textos chilenos sobre la guerra costarricense. Son innumerables. En los dos discursos presidenciales de 1857 y 58 al Congreso chileno, el presidente Montt alude a esta guerra y pide al pueblo chileno la felicitación y el reconocimiento para el pueblo de Costa Rica por su acción de heroica defensa de la hispanidad. Ya está abrigada esta idea, esta lucha en el concepto de la hispanidad. El príncipe de los historiadores chilenos, Benjamín Vicuña Maquena, dice en un texto de 1861, he tenido el honor de conocer en Panamá a don Juan Rafael Mora Porras. Venía de su exilio en El Salvador. Era cuando Mora venía de visitar a Buchanan y pasa por Panamá de vuelta a El Salvador. Esto lo cuenta Vicuña Maquena. El primer embajador de Chile en Costa Rica, don Francisco Solano Astaburuaga,
escribe un pequeño libro que se publica en Santiago el año 57, que se llama Las Repúblicas de la América Central e idea de su vía a la República, a la República. Un librito hermoso, pequeño, hermoso. Don Antonio Varas, el gran ministro de Manuel Moni, el cerebro que contribuye a crear ese Chile moderno, laico, progresista. Un artículo precioso en la revista de Ciencias y Letras de Santiago, 1857, que lo titula simplemente Costa Rica. Tenemos por lo menos 10, 15 artículos chilenos sobre Costa Rica y uno muy conmovedor. El Parlamento chileno pide al presidente de la República el envío de tropas a Costa Rica para apoyar al ejército tico. Eso en 1857, cuando se ha reactivado la guerra en la vía del tránsito. Principio de 1857, el Parlamento chileno. ¿Por qué Chile tenía alguna incumbencia en esa guerra? Porque tenía temor de que el filibusterismo siguiera hacia el sur. Colombia rompió relaciones con Estados Unidos en el año 57 y se puso en pie de guerra, con la Nueva Granada entera, porque el temor de que una vez que cayera Costa Rica, cayera Panamá. Entonces, estas cosas que fue descubriendo don Armando Vargas Araya, de que esto no fue una guerracita aquí entre nicaragüenses y costarricenses y una gavilla de filibusteros, de una docena de filibusteros. No. Ahora sabemos, gracias a otros estudios que también serán publicados en el futuro, que los filibusteros ascendieron a unas 4.000 personas en distintas etapas, o sea, verdaderos ejércitos. Porque el campesino tenía que dar en hipoteca su finquita y esa finquita iba a parar generalmente a la geotista, como todavía sigue pasando. Entonces la creación del Banco Nacional fue otro grave paso que dio Juan Mora Porras en beneficio del pueblo, pero en perjuicio de su estabilidad política. Y la razón privada. El hombre que manda a aprisionarlo, que manda a capturarlo, a las 3 de la mañana llegan las tropas a su casa, el septiembre de 1859 lo prenden y lo bajan a una cárcel y de la cárcel lo mandan a Punta Arenas, donde espera un barco que lo lleva a El Salvador, preso. Era su cuñado, casado con su hermana directa. Se llama José María Montalegre y era casado con Ana María Mora Porras, la hermana cercana de Juan Rafael. ¿Qué había en el medio de esto? Había una rivalidad personal muy ciega y sorda por prestigio, por dinero, porque era la otra gran familia adinerada de Costa Rica, por posesión de tierras y pagó, se calcula, se dice, no sé si don Rafael Obregón Loría, otro historiador muy meticuloso, que pagó 20.000 pesos a los miembros de esa cuadrilla que lo mandaron a aprisionar. Y al día siguiente se hizo amparar de los antimoristas para declararse presidente de la República. Al mes llamó a una elección que lo elige presidente. Un golpe de Estado rápido, bien planificado y que mandó a Mora al exilio. Él cometió el error de volver del exilio un año después, fue apresado, derrotado y fusilado inmediatamente. El único fusilamiento que guarda la historia costarricense de un presidente de la República. Montealegre, su cuñado. Entonces hay ahí un rango personal de difícil documentación, aunque han aparecido algunos datos bien molestos y reveladores. Hay pocos documentos sobre eso. Sí. Tal vez nos podemos seguir conversando con una copita de vino. Aceptamos la idea de Juan de seguir conversando con una copa de vino. Seguimos. Muchas gracias. Gracias.
Les invitamos para que nos continúen visitando acá al espacio Carmen Naranjo. La próxima semana, el jueves 20 de septiembre, vamos a tener el tema Los valores fundacionales en la titulación de la obra literaria a partir del moto. La expositora es Amalia Chaverri y Carlos Cortés la presentará. Igualmente, la siguiente sería el martes 25 de septiembre con Dar en el Blanco, escritura óptima. Hemos invitado a Víctor Hurtado y lo presentará María Montero, que también es miembro del Consejo Asesor del Colegio de Costa Rica. Les invitamos y ahí les vamos a estar enviando las comunicaciones en su debido momento del resto de actividades que el Colegio de Costa Rica y el Espacio Carmen Naranjo tenemos preparados para este periodo de aquí a fin de año.